Bueno, solo por las dudas, antes de pasar el modelo a Keyshot me voy a cerciorar de cuánto mide. Para esto selecciono todo el modelo y arriba, a la derecha, voy a la solapa Utilities y voy a abrir la herramienta Measure. Acá en la herramienta Measure voy a hacer clic en New Floater para tener la herramienta acá más centrada en el proyecto y se puede ver que mide 2,5 por 7,6 y pico y por 0,8, que es casi el tamaño original con el cual empezamos la caja. Bueno, ya puedo cerrar la herramienta medir. Antes de pasar el proyecto a Keyshot, también me voy a asegurar de que todos los objetos tengan un nombre reconocible. Por ejemplo, esta pieza quedó como Box 001 y no debería quedar así. Vamos a ponerle de nombre cuerpo, por ejemplo. Y de esta manera ya tengo todo nombrado correctamente. Como el modelo ya tiene varias piezas, para hacer el último chequeo de nombres voy a abrir Select by Name y esto me va a mostrar una lista de todo lo que tiene el proyecto. Acá tengo 5 objetos: contactos, cuerpo, pin, placa y tapa. Para enviar el proyecto a Keyshot voy a hacer clic en el menú Keyshot 8 y voy a hacer clic en el botón Render. ¿Sí? Para que este menú aparezca es necesario instalar el plugin de Keyshot 8 para 3D Studio Max. Bueno, después de haber hecho clic en Keyshot 8, el modelo va a aparecer adentro de Keyshot. Procedimiento inicial. Vamos a la solapa escena a la derecha, desplegamos con el más toda la lista de objetos y seleccionando con Shift Click todos los objetos, vamos a hacer clic en el botón Unlink Materials. Esto nos va a asegurar de que podemos aplicar materiales por separado a cada pieza del modelo. ¿Sí? Recuerden que Keyshot reconoce los colores que vienen de 3D Studio Max e intenta, o según el manual, debería aplicar un material distinto a cada color, pero la mitad de las veces falla. Así que esto de seleccionar la lista y hacer clic en Unlink lo vamos a hacer siempre en todos los proyectos. Después, realmente, antes de empezar a poner materiales, cambiamos el entorno. Desde la solapa Environment a la izquierda, voy a entrar a la categoría Studio y voy a arrastrar el primer entorno y lo suelto. Este es un objeto que va a tener materiales brillantes, así que probablemente este primer entorno no sea el mejor. Va a ser más conveniente ir a una categoría que tenga más fuentes de luces. Vamos a utilizar Light Tent. La categoría Light Tent está simulando una carpa de iluminación fotográfica para productos. Y va a ser conveniente que utilicemos Screen Reflections y el primero, Light Tent Screen Front de 4K de resolución. Lo arrastramos al fondo y soltamos. Después va a ser necesario que el entorno no se vea, y para que la presentación quede más prolija vamos a configurar a la derecha las opciones Environment, cambiando Background de Lighting Environment a Color. Y vamos a usar un color un poquito más oscuro, un gris. Casi siempre vamos a poner ahí un gris de fondo. Hacemos clic en OK. Y ahora sí pasamos a aplicar materiales. El material del cuerpo va a ser un material metálico para el ejemplo, ¿sí? Así que en las opciones de material nos vamos hasta Metal. Vamos a abrir, vamos a buscar por acá Steel, Nickel, Magnesium, Titanium. En las opciones de Titanium vamos a Basic y vamos a aplicar el segundo. En Keyshot 8 los materiales metálicos están medidos, es decir, que las propiedades físicas del material provienen de mediciones físicas del material real. Pero como nosotros necesitamos generar un material que estéticamente genera algunas propiedades distintas a la del titanio en sí, va a ser necesario modificar algo.
Hacemos doble clic en el material Titanium, o sea en la parte que tiene ahora aplicado, y tenemos que cambiar esta opción. Si quisiéramos modificar el color o agregar algún mapa adicional al material aplicado, en vez de Measured, tiene que ser el tipo de material Color. De esta manera podemos cambiar el color del metal, así como algunas de sus propiedades físicas. Vamos a dejar un color gris oscuro parecido al que venía desde la opción Measure. Parecido, no exactamente el mismo. Podemos también manipular la rugosidad, que en el caso de Measure no se puede. Y esto tal vez sea lo más importante. Como en el modelo no hicimos un bisel en el borde, este borde perfecto y matemático de 90 grados queda muy irreal. Y además, si esto fuera un borde tan filoso de titanio, lo cierto es que el producto sería cortante y no es la idea. Para escaparnos un poco de la tarea de biselar en 3ds Max, vamos a la solapa escena, seleccionamos esta parte del modelo y nos vamos a asegurar que en las opciones que están casi abajo de todo, Rounded Edges, podamos configurar un radio de un bisel o un borde suavizado. El Keyshot está preconfigurado en pulgadas, así que puede ser medio complicado de manipular. Lo mejor en este caso sería cambiar las unidades para trabajar en milímetros. Las unidades de Keyshot se encuentran en el menú Edit, Set Scene Units, y vamos a cambiar de inches a millimeter. Keyshot nos va a preguntar qué queremos hacer, mantener el tamaño de la escena o adecuarlo. Siempre, sin excepción, vamos a usar Keep Scene Size. Hacemos clic en OK. Esto no cambia para nada el tamaño del objeto, solo cambia las unidades expresadas, tal como sucede en 3D Studio Max. Ahora sí, en Rounded Edges podemos configurar un radio en milímetros para suavizar el borde del modelo. En 0,2 milímetros ya podemos ver el borde suavizado. ¿Sí? No llega a ser un cuarto de un milímetro, pero la diferencia es evidente. Para el material de la tapa posterior vamos a usar otro tipo de material. Vamos a buscar, por ejemplo, Axalta Paint. El tipo o la marca de pintura Axalta es el mismo tipo de pintura que se usa en automóviles y en las superficies de algunos electrodomésticos o instrumentos musicales. Estos materiales también están medidos de forma física y no lo vamos a modificar. El material que apliquemos lo vamos a dejar tal como viene de la librería. Voy a usar, por ejemplo, el primer azul que está por acá, que tiene aspecto bastante metálico, o mejor este de acá abajo. Lo arrastro a la tapa del pendrive. Se ve bastante bien. Voy a usar este más clarito para cuestión de gusto únicamente. Y acá tenemos el mismo problema de biselado que antes. Así que, estando en la solapa escena, voy a seleccionar la tapa del pendrive y voy a configurar el radio del borde redondeado en 0,2 milímetros. Así que tenemos suavizado este borde y el borde por donde después puede pasar la cinta. Ahora vamos a aplicar un material al contacto pin N, que era nuestro contacto negativo. Volviendo a los metales, vamos a entrar a Aluminum, Basic, y vamos a utilizar el segundo. Lo suelto. Por supuesto que esta pieza tiene exactamente el mismo problema de bisel que el resto del modelo. Así que le hago un clic. Y en Radius, vamos a usar un radio un poco más pequeño que antes. Bastante más pequeño. Va a ser 0,05. Y presten atención a que después de la coma hay 2 decimales. Antes teníamos uno solo. La idea es que el metal del conector se vea más claro que el metal de la carcasa. Acá nos surge un inconveniente, que si usáramos el material de tipo medido no lo podemos solucionar.
Hacemos doble clic en el conector para encontrarnos con que el aluminio también está en el modo de medición, ¿sí? Está Measure, está tildado. Y hay que cambiarlo al modo Color. Esto nos va a permitir agregar una textura adicional para agregarle una sombra adicional que va a permitir diferenciar estas dos partes. Esto es súper importante. Para agregar este mapa adicional hacemos doble clic y abrimos el Material Graph. Como siempre, al estar trabajando en una sola pantalla, voy a cerrar esta ventana que tiene información redundante para tener más a la vista el área de trabajo y más espacio en el editor gráfico de materiales. En la configuración del material del cuerpo tenemos el primer nodo, que me va a permitir manipular tres cosas en el modelo: el material de superficie, el nodo de geometría, que aún no lo vimos, y Label, que me va a permitir aplicar etiquetas en el modelo. En el caso del color del metal, vamos a usar la siguiente textura. Con clic derecho, Textures, vamos a abrir la textura Occlusion. La textura oclusión va a intentar reproducir de forma falsa el resultado de diversas sombras provenientes del rebote de la luz en un entorno, o sea, de la iluminación indirecta. Estas sombras adicionales siempre las vamos a generar conectando el mapa de oclusión a la propiedad color del metal. Si prestan atención, se empieza a ver un poco una nueva sombra por acá que antes no estaba, y se ve una línea muy suave que diferencia el conector del otro metal. Le hacemos doble clic a oclusión para ver las propiedades. El color ocluido, que es el color de la sombra, siempre va a quedar de color negro. Y acá tenemos el tamaño de la oclusión, y está en 2,5 centímetros, que es un montón porque cubre demasiado espacio. Vamos a reducir el radio un poco. Vamos a dejar el radio en 3 milímetros, por ejemplo. De esta manera esa sombra adicional es un poco más pequeña y se va a notar más la división entre los dos metales. Una vez que está aplicada esta textura en el cuerpo del pendrive, cerramos el Material Graph y vamos a hacer exactamente lo mismo en el aluminio del conector. Doble clic, abro el Material Graph y cierro la ventana redundante. Recuerden que las propiedades del metal, del aluminum rough, tiene que cambiar de Measure a Color. Y acá voy a agregar otra vez en Textures, Occlusion, para poder conectarla a la propiedad Color del metal. Ahora, esta sombra, que antes funcionaba solo en el cuerpo del pendrive, ahora se extiende hacia el conector. Bueno, también el tamaño de la oclusión que se ve en el conector lo voy a reducir a 5 milímetros. Con esto podemos percibir una clara división entre las dos partes. Bueno, nos quedan resolver dos materiales y ver cómo aplicar las etiquetas. Para los materiales internos del conector, voy a ocultar el conector N. Con clic derecho, Visibility Hide Part. Ahí está. En la categoría Plastic, Hard, Rough, voy a utilizar el segundo material, que es un azul bastante similar al del USB 2.0. Es un poquito más claro tal vez, pero sirve. Y en la categoría Metal, voy a abrir la subcategoría Copper, Basic, y voy a arrastrar el segundo material hacia los conectores para soltarlo. Esto ya nos deja configurado el interior de la conexión. Ahora un clic derecho, Show All Parts,
para ver el pendrive completo. Ya es muy recomendable que a esta altura presionemos Control S y utilicemos Save. Vamos a guardar esto como pendrive. Y hago doble clic en algún material para ver las propiedades nuevamente. Las etiquetas se pueden agregar desde la propiedad Labels del material, o vamos a ver una forma incluso aún más directa. Las etiquetas con transparencia normalmente deben ser PNG, y si las estoy generando desde Photoshop, el proyecto en PNG es conveniente que sea exportado en 24 bits. Bueno, eso lo voy a tener que editar. Para aplicar la etiqueta de una forma más directa o más simple, me voy a asegurar de hacer doble clic en la pieza donde va a ir la etiqueta y voy a buscar la carpeta donde pueda encontrar alguna de estas etiquetas. Bueno, voy a usar como ejemplo una etiqueta que viene con Keyshot y la voy a encontrar en la carpeta Keyshot 8. Textures, Labels. Esta que está acá, Keyshot Icon Black. Esta etiqueta es un archivo PNG con canal alfa. La voy a arrastrar sobre el modelo y la voy a soltar. Keyshot me va a preguntar en dónde quiero utilizar esta textura, así que voy a hacer clic en el botón Add Label. Y de esta forma va a aparecer un gizmo de transformación. En la ventana flotante voy a activar la opción Translate, que me va a permitir también mover la textura del lugar, la etiqueta del lugar. Con las esquinas puedo cambiar el tamaño de la etiqueta. Después puedo mover por eje. O desde el medio del gizmo, desde este plano que está en el medio, puedo mover libremente en 2 ejes a la vez. Y finalmente, si es necesario, podría rotar en alguno de los ejes. Una vez que haya ubicado la etiqueta donde me parezca conveniente, hago clic en la tilde verde. Esta etiqueta tiene su propio material. Para editar el material de la etiqueta, podemos abrir Material Graph y nos vamos a encontrar que ahora el material está compuesto por 2 materiales. Tenemos el material principal, que es el Titanium Rough, que trajimos de la librería, que tiene conectado un nodo de metal con la textura oclusión, y ahora nos vamos a encontrar con esto, un material plástico con la etiqueta. Si hago doble clic en Plastic, puedo cambiar el tipo de material que compone la etiqueta desde esta lista. Material Type. Estos son todos los tipos de materiales que puedo reemplazar para que tenga la etiqueta. Por ejemplo, si hago clic en metal, el aspecto de esta etiqueta pasa a ser metálico. Si utilizo Metallic Paint, se va a ver como pintura metálica. En cualquier material que seleccione para la etiqueta puedo cambiar el nivel especular, que es la cantidad de reflejo, la rugosidad, o sea que lo puedo hacer mate o brilloso, y también puedo cambiar el índice de refracción para que la reflexión tenga un aspecto diferente sobre ese material. Algo adicional respecto a las etiquetas. Si la etiqueta que importamos es de color blanco, también se puede cambiar el color. Por lo tanto, voy a eliminar esta etiqueta. En la lista de labels, hago clic en el tacho de basura para traer una etiqueta blanca. Voy a usar esta que está por acá, Keyshot Icon Bump. Esta etiqueta tiene otra función, ¿sí? Así que voy a utilizar esta, en realidad la que dice Icon White, que es la versión en blanco de esta que está por acá. Traigo la etiqueta de la misma forma que antes, utilizando Add Label, cambiando la escala, reubicando la posición,
Y una vez que ya está, hago clic en OK. ¿Cómo cambio el color de la etiqueta? Si la etiqueta es blanca únicamente, voy a acceder al Material Graph. Y en las opciones del material plástico, doble clic en Plastic, voy a desplegar la opción Diffuse para encontrarme con Blend with Color. Si habilito Blend with Color, la etiqueta se vuelve de color negro y desde aquí mismo puedo cambiar el color. Acá se puede observar más claramente la propiedad de rugosidad del material, la cantidad de reflejo, el índice de refracción que aparece para que refleje más de costado la luz o más de frente. E incluso al tener una textura colorizada, si cambio el tipo de material, como por ejemplo de plástico a metal, se va a notar muchísimo más el aspecto metálico de la etiqueta. También puedo utilizar Metallic Paint, que también va a tener un aspecto metálico y además va a tener estas pintitas plateadas, que es una especie de viruta que le da el aspecto metálico a la pintura metálica. Puedo hacer que se vea aún más metálico, que sea más rugoso, más brillante, etc. En este caso me interesa que la etiqueta quede de color negro. Así que volviendo a las propiedades del material de la etiqueta, el Blend Color lo voy a devolver a que sea totalmente negro. Voy a traer una etiqueta adicional acá para ver una propiedad nueva. La propiedad de relieve en las etiquetas. En la carpeta de etiquetas de Keyshot tenemos la textura y además tenemos una segunda imagen que está denominada como Bump. Bump traducido al castellano es relieve. Voy a llevar el logotipo negro que dice Keyshot con doble clic en esta parte del modelo y arrastrándola ahí. La suelto. Utilizo la opción Add Label. Sería ideal en este caso que utilicemos la opción Fit que aparece en la ventana flotante para que el tamaño de la etiqueta se acomode automáticamente al tamaño de esta parte del modelo porque está gigante, ¿no? Así que voy a utilizar Fit To y hago clic en X, Y y Z. La orientación correcta por lo visto es el eje Z. Voy a rotar la etiqueta. Puedo utilizar Shift para que se bloquee la rotación y poder llegar a 90 más fácil. Lo voy a escalar un poco y voy a acomodar por acá. Tilde verde. Muy bien. Acá entonces tengo una segunda etiqueta que está en otra parte del modelo y voy a generar un aspecto de relieve que parezca hundido. Para hacer esto en el Material Graph tenemos que ver las opciones del material plástico de la etiqueta. Voy a traer al editor la textura que dice Goodmark Bump. Y la voy a conectar a la propiedad Bump. Se puede ver que la etiqueta adquirió ahora un relieve, pero es positivo. Es decir, que el relieve sale del modelo hacia arriba. Y quiero que se vea hundido. Para que se vea hundido, en las propiedades de la textura de relieve, así que hago doble clic en la textura de Bump, tengo que utilizar un valor negativo en la propiedad Bump Height. Entonces en lugar de 1 voy a escribir -1 y el relieve se va a ver hacia adentro del modelo.
Este entonces es el material terminado de la tapa, que contiene la pintura de tipo Axalta, más la textura con el material plástico y la textura de relieve. Por último, probaría algunas opciones de entorno. No sé si realmente me quedaría con esta. Para empezar, probaría rotándolo un par de veces. Puede llegar a funcionar. Y en Environment podría probar alguno de los que está por acá también, ya sea de la categoría Studio o cualquiera de las otras, ¿sí? Por ejemplo, en Interior, bueno, acá hay un baño. No sé por qué tendría un pendrive en un baño, pero puede llegar a andar, ya que no se ve realmente reflejado el entorno. Siempre después de cambiar el entorno lo voy a rotar un poco para ver cómo inciden los materiales. Y parece que finalmente voy a optar por alguno de los que está en Studio. Este anda bastante bien. 3 Panels Strike 4K. Bueno, en el próximo video les voy a explicar cómo realizar este material emisivo que se puede ver en la etiqueta del pendrive.